Hola Julio, ¿me escuchas? Te escucho, ¿tú me escuchas? Perfecto. Bueno, muy bien. Yo creo que ahí ya está conectándose la gente. Ujú, perfecto. Vamos a empezar. Mm, ¿Cómo te ha ido, Brian? ¿Cómo Bien, está muy todo? bien. Muy bien, Julio, muy bien. ¿Cómo Bueno, me están las cosas por alegramos. allá por Italia? Pues bueno, las medidas se están flexibilizando ya un poco. A- a- ya la gente empezó a salir un poco más, está un poco más las calles congestionándose nuevamente. Ujú. Lentamente, volviendo un poquito a la normalidad, entre comillas, pero ahí vamos. Vamos a mirar eso. Vamos a hacer una pequeña introducción ahí, un primer saludo. Te saludan Ah, Mario. desde Grande. Colombia, creo. Mario Valencia te saluda. Sí, Ricardo. Yo soy Bueno, nuevo nuestro en tema de hoy, Instagram, estoy estrenando. nuestro tema de hoy, como ya lo hemos anunciado, es qué tan cerca está la vacuna del COVID-19. Vamos a hablar un poco de ciencia, vacunas y desarrollo científico a propósito de la tragedia que estamos viviendo, porque no hay otra forma de llamarlo. Esto es una tragedia humanitaria en el sentido de la salud, también una tragedia económica por lo que padece eh, mucha gente alrededor del planeta, en especial los migrantes y en especial los países, la gente que vive en los países más con menos niveles de desarrollo. Antes de comenzar, Brian, permíteme, dame licencia un minutico para contarles a nuestros oyentes, a las personas que nos acompañan en esta transmisión, que este proyecto de Más 57 es un proyecto de medios de comunicación de un grupo de colombianos en el exterior Ujú. que a raíz del 21 de noviembre, si se acuerdan, el paro nacional, el histórico paro nacional que hubo el 21 de noviembre en Colombia, angustiados, preocupados, impotentes por no poder expresarnos sobre lo que pasaba en Colombia, nos pusimos de acuerdo para crear un medio de comunicación alternativa que le contara a los colombianos en todos los rincones del mundo, los colombianos que están afuera, pero también a los colombianos que están en Colombia, unos temas sobre los que no se habla mucho, sobre los que la prensa en Colombia no aborda eh, con frecuencia, que tienen que ver, por supuesto, con, primero que todo, la situación de los colombianos en el exterior. Cómo viven, cómo la luchan, cómo la sufren los colombianos que están en el exterior. También abordando temas sobre migración, que es un tema que se habla muy poco en Colombia, el tema sobre las migraciones, y además el tema de la situación internacional. Yo creo que uno estando fuera se da cuenta del pobre cubrimiento que hay en Colombia sobre los temas internacionales, independientemente de la situación de Colombia, es decir, temas aparte, pero que son importantes para conocer el contexto de la realidad del planeta. Entonces, a raíz de ese hito, que es nuestro hito fundacional, nos enorgullece presentarnos así, en nuestro hito fundacional, el 21 de noviembre, nos encontramos en la web, nos encontramos en las redes sociales, dijimos, bueno, hay que hacer algo y nos pusimos de acuerdo en crear este medio de comunicación alternativo que se llama Más 57 Conexión Colombia. Más 57 es ese referente que todos los colombianos en el exterior Sí. sabemos, ¿cierto? Cuando tenemos que llamar a nuestras familias, cuando tenemos que comunicarnos con nuestros seres queridos, más 57 es el indicador para llamar a Colombia y para ponernos en contacto con nuestra gente en Colombia, para conectarnos con nuestra gente en Colombia. Eh, Hacemos este saludo, esta introducción editorial, sin antes dejar de mencionar lo siguiente, que el equipo editorial me insiste en que haga esta breve nota también. Estamos muy preocupados por la situación, la noticia reciente en Colombia sobre la llegada de las tropas norteamericanas al país. Una medida que no ha contado con la aprobación del Congreso que era necesaria, Ujú. unas tropas que tienen una formación para conflictos bélicos, para confrontaciones bélicas, que nada tienen que ver con lo que nos han dicho sobre temas de narcotráfico, que difícilmente pueden asesorar a Colombia, un país que ya asesora a más de 4 decenas de países más sobre el tema de narcotráfico y con antecedentes bien complicados para nuestro país con relación a las tropas norteamericanas, en episodios recientes que tienen que ver con la violación de mujeres, más de 50 mujeres en Colombia y comercialización incluso de sus videos, crimen que quedó impune, por no hablar de temas del pasado que tienen que ver, por ejemplo, con la situación de Panamá, el robo del canal de Panamá y de Panamá probablemente en la historia
digamos, patria de la República de Colombia. Entonces, les decía, el equipo editorial no me dejaba comenzar esta entrevista sin mencionar nuestro rechazo como medio de comunicación de colombianos en el exterior sobre esta situación que estamos viviendo, sobre todo por el hermetismo con el que esto se ha informado. Sí. Pero sin más, Brian, permíteme, vamos a presentarte para entrar de una vez a la entrevista. Digamos, para saludar también a la gente que nos está viendo en este momento, a Alexandro, a Silvia, a Brandon, a Mario. Un saludo a todos ustedes y a los demás que no alcanzo a nombrar. Perdón, Julio, gente que está en Brasil, un saludo muy especial. Bueno, Les quedamos debiendo la traducción del español, pero bueno, voy a tratar por lo de pronto, sí. usar un lenguaje muy fácil. Yo sé que muchos dominan el portuñol. Muy bien. Bueno, empezamos con la presentación. Brian es bogotano, microbiólogo de la Universidad Javeriana, doctor en bioquímica y parasitología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, con estudios postdoctorales del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Lleva ya más de 12 años, ¿cierto, Brian? Fuera del país, trabajando y estudiando, y hoy se desempeña como profesor asistente e investigador en la Universidad de Durham, en el Reino Unido, donde además realiza una investigación en leishmaniasis. ¿Algo que agregar, algo que se me queda por fuera, Brian, de pronto? No, está muy bien. De momento confinado. 3 meses en un confinamiento. Bueno, muchas gracias, Brian, por tu tiempo, por aceptar la entrevista. Vamos al grano con la primera pregunta. Dale. ¿Por qué no empezamos con una actualización sobre el conocimiento que tenemos sobre el virus? ¿Cómo ha evolucionado la información que hoy tenemos, que hoy conoce el público sobre lo que es realmente este virus? Y, bueno, y qué es a lo que nos enfrentamos de acuerdo con los más recientes hallazgos. Sí, Julio. Bueno, celebro primero que todo que este tipo de medios traten este tipo de temas y que haya un espectro de temáticas que nos son de interés a la gente que está afuera y dentro del país. Sí, la verdad que esta pandemia nos ha permitido aprender un montón de cosas de virología, de epidemiología, de clínica, lo cual yo creo que es positivo. Desde cuando empezó la pandemia, que ya a hoy lleva 6,5 millones de infectados y ha matado casi 400.000 personas. Es una cifra muy devastadora. Hemos aprendido varias cosas. En primer lugar, yo quisiera mencionar, por ejemplo, el origen del virus. Es un virus que naturalmente se encontraba en vampiros, que dio un salto al humano, ¿sí? Y que posiblemente ese salto se dio vía un mamífero intermediario. Algunos apuntan a que por la secuencia de DNA sea un animal que se llama el pangolín, que si me preguntas antes de la pandemia qué era un pangolín, yo pensaba que era un instrumento o algo así, yo no sabía de este animal. Pero luego del primer paciente que fue en Wuhan, en el mercado de mariscos, se aisló el virus, se secuenció el genoma y los chinos pues disponibilizaron esa información. A partir de ahí, pues no solo empezó la pandemia a expandirse por todos lados, sino que se empezaron a conocer muchas cosas del virus. Sí, y bueno, es importante decir que el origen es más o menos ese. Las características del virus, no quiero entrar en muchos detalles biológicos, pero yo creo que es importante el contexto biológico. Es un tipo de virus de ARN, que es como está el material genético codificado y metido dentro de estas partículas virales. El tamaño es relativamente pequeño si se compara pues con otros organismos de mayor complejidad, pero es un genoma grande si se compara con virus de ARN de otro tipo, como el VIH o el ébola. Tiene pues esa característica que todos ustedes han visto, que tiene una envoltura, es una envoltura proteica básicamente, y tiene esos ganchos que parecen unos clavos,
Ujú. son básicamente las proteínas, glicoproteínas, en realidad son proteínas que tienen pegados carbohidratos, que son las que se pegan al receptor que está en los humanos, el famoso AC2, que está en varios tejidos, y eso es lo que lo diferencia de los coronavirus de otros mamíferos, como por ejemplo el de los pangolín o los Murciélago. vampiros. Exacto, el murciélago, el bativirus. Eh, lo que se sabe que causa un síndrome respiratorio agudo, ¿sí? Básicamente vimos que había una neumonía que básicamente el 3% de las personas tenía una letalidad por falla respiratoria. La mayoría de las personas pues son de sintomatología leve o asintomáticas, pero es altísimamente contagioso, ¿sí? Entra por la boca, por la nariz, por los ojos, cuando se estornuda, cuando se tose, y bueno, eso es importante. También hemos visto que la población de mayor riesgo es la gente más o menos con más de 55 años. Eso es un grupo de riesgo. Se ha visto recientemente que la nutrición y el ejercicio ayuda a que haya menos susceptibilidad, eso lo han visto en algunos pacientes. Es importante por eso evitar el sedentarismo, estar aislados pero no estar estáticos. Y ya con los estudios un poco más inmunológicos se vio, por ejemplo, que la patología de esta enfermedad incluía un fenómeno que era una tormenta de citoquinas, básicamente, que lo que hace es que nuestro propio organismo, nuestro sistema inmune, tiene una respuesta inflamatoria exacerbada en algunos tejidos. Y es allí donde se afectan los pulmones, los alvéolos pulmonares, básicamente, donde estos, que son los importantes para el intercambio gaseoso, pues se llenan de líquido y se tapan. Entonces, cuando hicieron las autopsias de algunos pacientes, vieron que parecían pulmones de personas como si se hubieran ahogado. ¿Sí? Pero hoy ya se ha visto inclusive que la COVID-19 se tiene que entender más como una enfermedad de tipo cardiovascular, porque el virus se ha visto que puede llegar y afectar a otros tejidos O sea, vía pasamos a entenderlo como una enfermedad respiratoria propiamente uh-huh. a una enfermedad cardiovascular. Sí, a un problema que a través de los vasos sanguíneos puede ir no solo a afectar al pulmón, sino que puede afectar, se ha visto que el corazón, hay falla cardíaca, se ha visto falla hepática también, y se ha visto que en los pacientes el tema de desoxigenación no es solamente por una falla pulmonar, sino también por un cuadro de desoxigenación en los tejidos. ¿Sí? Y también nos habían dicho que la población infantil no era susceptible o que era más bien que podían contagiarse y que eran unos spreaders, pero hay algunos reportes en Italia, inclusive acá en Reino Unido y en algunos lugares en Estados Unidos donde se ha empezado a ver una especie de fallas a nivel inflamatorio en algunos niños. Y pues eso ha preocupado y se está intentando, se está cambiando un poco esa perspectiva de que el virus solo afecta a adultos, pues. Entonces yo creo que se ha avanzado muchísimo y ya estamos, bueno, yo creo que hemos conocido diferentes fases de la evolución de toda esta enfermedad, ¿no? ¿Ok? Por qué consideraríamos que es importante esta información? Yo quisiera que hiciéramos un breve comentario sobre esto que nos has dicho en contraste con la cantidad de información, teorías conspirativas, cadenas de WhatsApp que nos llegan alrededor de sobre el coronavirus. ¿Por qué es importante esta información que hoy conocemos frente a toda esa información o esas fake news que hoy hay sobre ese tema? Bueno, este es un ejemplo justamente donde la ciencia cumple un papel fundamental y donde la aplicación del método científico nos tiene que ayudar y ser el instrumento para responder cualquier tipo de interrogantes y descartar o confirmar hipótesis. Entonces, por ejemplo, a partir de los estudios de los genomas de los virus, se han podido rastrear de dónde
viene un virus, o sea, el virus inicialmente emergió de China, pero por ejemplo, la tecnología de secuenciamiento automática ha sido muy, muy avanzada y nos permitió, por ejemplo, saber eh, cuál es el origen del virus que ha llegado a determinados países. Por ejemplo, eso es importante y también lo que mencioné anteriormente, de dónde viene, de cuál es el origen del virus. Han habido una serie de teorías conspirativas, por ahí he escuchado que eso era un híbrido de SIDA, sífilis y, bueno, un Sí, poco de disparates que eso realmente la ciencia creo que ha desvirtuado y hay otro tipo de evidencias que también lo que muestran es que ha pasado por humanos y desde ahí es donde se han desencadenado todos los problemas. Escuché también recientemente que eso era la COVID-19 era una excusa para que Bill Gates nos implantara después chips cuando nos fueran a inyectar la vacuna. Y bueno, todo ese tipo de cosas, la verdad que no pueden tener cabida, pero la ciencia y la divulgación científica tienen la labor justamente de que se entienda de que tanto la clínica como el desarrollo de vacunas o de terapias son una necesidad si la prioridad es la salud pública. de acuerdo, de acuerdo. Todos los días, digamos, en medio del encierro, en medio de la cuarentena y Mm, de que eso es una cosa totalmente nueva para muchos, bueno, para todos. También sale mucha información sobre el surgimiento de una vacuna y hay una especie de ansiedad en general en el público sobre cómo ya está la vacuna, para cuándo la vacuna, por qué mm. se demoran tanto por la vacuna. ¿Será que podrías explicarnos cuál es el proceso para obtener una vacuna? ¿Por qué podría resultar tan complejo o tan demorado como lo está sintiendo la gente? Ujú. Bueno, yo ahí quiero hacer una resalva que yo no soy un inmunólogo ni un experto en vacunas, pero la información que existe y bueno, el conocimiento, digamos, de ciencia nos permite explicar algún tipo de cosas. Desarrollar una vacuna es algo complejo, una vacuna que sea segura y que sea efectiva, y eso requiere de tiempo y recursos, tanto humanos como económicos. No sé si esto de pronto ayude un poco, pero en el 84, el gobierno de Ronald Reagan, Margaret Heckler, que era la secretaria de Salud, dijo que en cuestión de 2 años ya iba a estar la vacuna del SIDA. Y bueno, ya pues han pasado algunos, un poco más de 35 años y estamos todavía esperando. Sin embargo, los avances científicos han permitido que mucha gente que es eh, inmunocomprometida pueda llevar una vida sana sin vacuna, ¿sí? Eso es importante. Aquí hay que decir dos cosas como contexto de lo que es una vacuna. Una vacuna puede ser una vacuna terapéutica o profiláctica. Las vacunas terapéuticas lo que hacen básicamente es cuando ya hay una infección, se administra la vacuna y casi que en paralelo con la infección se desarrolla un efecto de eliminación del patógeno. Es un abordaje más utilizado en cáncer cervical, se han hecho muchos avances en vacunas de tipo terapéutico y hasta el momento nadie ha intentado una vacuna terapéutica para el coronavirus, para el SARS-CoV-2. Lo que se quiere por lo menos los esfuerzos que hasta ahora se están adelantando es en encontrar una vacuna profiláctica. Esto es, que se le administra esta vacuna a los pacientes y en estos pacientes esa vacuna va a generar una respuesta inmune, ya sea a partir de anticuerpos que sean específicos contra ese agente infeccioso o eh, células de tipo linfocitos que son glóbulos blancos para que maten las células que están infectadas con el coronavirus. ¿Sí? Pero pues esto es todo un desafío porque hay factores como la edad, el background genético de las personas, el estilo de vida y otras condiciones de salud que pues hacen que las vacunas en algunos pacientes respondan un poco diferentes. Lo más importante es que como estamos en una situación de emergencia, pandemia, que le ha dado desde
el rey, al príncipe Carlos, hasta la gente en Corabastos, es importante que, bueno, se han coordinado muchos esfuerzos para que la cosa ande y bueno, creo que hay avances, pero hay que ser un poco, Cautelosos, digamos, tal vez. cautelosos y con una cierta, con mucho optimismo, porque pues obviamente hay muchos esfuerzos, pero entender que esto es un problema complejo, no es solamente colocárselo a un mono o a un humano y ver si el virus está o no. Y el gran desafío, que es yo creo que donde se ha intentado avanzar, es cómo se produce y cómo se distribuye, ¿sí? Producir una vacuna donde se calcula que se pueden necesitar casi 8.000 millones de dosis. No existe laboratorio que tenga la capacidad de manufacturar todo eso. Y bueno, y en la distribución también es lo que todos nos preguntamos. Primero se la van a dar a la gente, a la primera línea de defensa, al personal sanitario, médicos, enfermeras, o a niños, o a personas con alguna inmunodeficiencia. Entonces, eso requiere de unas fases que se tienen que respetar, unos protocolos en ciencia para la manipulación y los ensayos en humanos. Y bueno, ya hay algunas vacunas que, digamos, van más avanzadas que otras. Y bueno, yo creo que siendo cautelosamente optimista, me atrevería a decir que dentro de 1 año y medio, 2 años, podríamos tener, ojalá no una, sino más de un candidato que sea promisorio. Hay una especie, y la prensa lo reseña así, hay una especie de carrera, digamos, haciendo el paralelo con lo que antes era la carrera armamentista, hoy hay una especie de carrera geopolítica también por la consecución de la vacuna. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo están los diferentes centros de investigación y los países avanzando, cómo están avanzando estos diferentes centros de investigación y países en los hallazgos de la vacuna? ¿Qué, Sí, qué fases de pruebas hay en humanos? ¿O podrías ampliarnos el caso particular de la experiencia en el Reino Unido? Háblanos un poco de todo esto, de la carrera por el virus, por la vacuna, perdón. sí. Bueno, no es nada agradable como algunos prensa ha utilizado esa narrativa de la carrera, ¿no? De las carreras a veces no queda mucho y ponen una situación, eso en un contexto como de que van a haber perdedores y ganadores y yo creo que perdedores han habido muchos ya. Hay ejemplos de vacunas que, por ejemplo, hacerlo de una forma tan expedita no tuvo buenos resultados. Por ejemplo, con rotavirus pasó, con virus respiratorios ¿Con cuál, sinciciales, perdona, escucha que no puedes repetir con el que no sé? rotavirus, Ah, rotavirus. que son virus que causan problemas digestivos, y con el virus sincitial respiratorio también en niños se observaron efectos adversos que tuvieron que prácticamente retirarlas del mercado. Entonces, hay que evitar obviamente todo ese tipo de cosas, pero se podría decir que existen hoy ya, digamos, tres grandes gremios digamos, asociaciones que son los chinos, que pues a la larga ellos, como la pandemia comenzó allá y tienen un desarrollo científico y tecnológico interesante, les permitió hacer sus primeras pruebas con su vacuna. Ellos utilizaron una vacuna que la colocaron en un adenovirus que también infecta humano, pero no replica, y colocaron ahí esta proteína que yo les decía del clavo, que es la más inmunogénica quizá del coronavirus. Y hicieron pruebas inicialmente, los ensayos primero deben ser preclínicos, se hacen en animales. Desafortunadamente no hay un modelo experimental de animales que simule bien lo que pasa en humanos. Y lo que vieron, los chinos han sido los únicos que han publicado los datos, eh, eh, sometiéndolos al escrutinio científico en revistas, De la comunidad internacional y científica. que están sometidos a una revisión por pares, ¿sí? Eso salió publicado hace apenas 10 días en la revista Lancet, y ellos básicamente lo que vieron fue que
al darle su vacuna, creo que eran más o menos 100 pacientes entre 36 y 40 años, vieron que había, a los 8 días más o menos de administrar la vacuna, empezaron a ver que, bueno, algunos tenían fiebre, dolor, algo de fatiga. Más o menos el 75% de ese grupo tuvo ese tipo de efectos adversos, porque en esta fase una de las cosas que se quiere evaluar es eso, la seguridad, qué tan, qué puede pasar si se inocula en un humano y eso es importante de evaluar. Y cuando ellos extraen material de esos pacientes y van y analizan el perfil inmunológico, ellos vieron que había anticuerpos neutralizantes y que habían Ok. linfocitos que podían, digamos, neutralizar. Sin embargo, bueno, esa respuesta demoró más o menos 2 semanas a un mes después de administrar la vacuna. Los resultados son interesantes, son promisorios, pero hay una cierta escepticismo en la comunidad porque como ellos utilizan un adenovirus como vehículo, hay temor de que la respuesta inmune sea más contra ese vehículo que contra la propia proteína del coronavirus, que es lo que se Ok, quiere. pues ¿Sí? para hacer un pequeño pausa para ir sintetizando un poco, la experiencia de China es la más adelantada, ya hay incluso una publicación en una revista científica, Ujú. ya pasaron a una segunda fase de las pruebas, ya no es un grupo pequeño que están experimentando, sino como en un grupo mayor de 150 personas, una segunda Sí. fase. Ujú. Y los resultados han sido, digamos, en una primera instancia que están con unos efectos colaterales, unos efectos secundarios relativamente manejables, digamos, se puede decir. Sí, o sea, ellos documentaron eso, eso es importante, pero hay, o sea, hay unos efectos, digamos que sería mejor que no hubiese. Claro, y si ellos quisieran avanzar en ese proceso, con esa primera prueba o experimento de vacuna que tienen, tendrían que ahora hacer una experimentación con grupos Sí, más grandes, ¿cierto? Estamos hablando de claro. grupos mayor de 1000 personas, como Ya, bueno, ya ahí lo que ellos deben estar haciendo, me imagino, es el probar la vacuna en humanos y ver si hay una disminución en la infecciosidad, en la transmisibilidad del virus. Porque aquí, no sé si se entendió bien, o que aquí se le inocularon a pacientes y después analizaron claro. muestras de esos pacientes, pero el virus ahí todavía no hubo desafío, ¿sí? Ok, Ahora, ok, eso es importante. No hubo una sí, confrontación directa, digámoslo así, frente claro. contra el virus propiamente. Y tampoco se puede agarrar al paciente y decir, venga, le Sí, inyecto el virus, porque bueno, esos son el tipo de cosas que hay que evitar, pero como estamos en una pandemia, ese tipo de cosas, digamos, no son necesarias. Entonces, por ejemplo, está también la gente de Boston, la compañía Moderna, que está utilizando la tecnología del ARN básicamente, que la vacuna es básicamente hecha de ese material genético, donde eso se coloca en el paciente y la propia célula que recibe esa vacuna se encarga de fabricar esta proteína que es antigénica y a partir de allí se generaría una respuesta inmune. Ellos hicieron un ensayo con 8 voluntarios. No fue un ensayo de esos tipo aleatorio o de doble ciego, que son importantes en pruebas con humanos. Se ha anunciado con mucha expectativa. Bill Gates le apuesta a eso también. Eh, y pues estamos esperando que publiquen los datos para que estén sometidos al escrutinio científico. Y en el caso de acá, de la vacuna de Reino Unido, que me preguntabas, la verdad, eso es en la Universidad de Oxford, en el Instituto Jenner, que es un instituto que tiene mucha experiencia en desarrollo de vacunas. Ellos no comenzaron en enero a trabajar con vacunas contra coronavirus, ya tenían digamos, evidencias o avances en vacunas contra el MERS. Y ellos primero probaron su vacuna, básicamente ellos usan también como vehículo
vehículo es uno de los ingredientes de la vacuna, un adenovirus de chimpancé, ¿sí? Ok. Entonces, nosotros no tenemos muchos anticuerpos contra adenovirus de chimpancé, que también no replica, lleva la proteína esta del clavo del coronavirus, y las pruebas en ratones y en chimpancé mostraron también una respuesta humoral óptima, linfocitos que pueden ser benéficos también, y hubo una reducción de la carga viral en el tejido de los bronquios, y lo más importante es que los animales no desarrollaron neumonía, ¿sí? Entonces de ahí pasaron a hacer las pruebas en humanos. Empezó más o menos en final de marzo con un cohort mucho mayor eh, en Londres principalmente, y en otras ciudades de acá de Inglaterra, pero bueno, ellos por las medidas de confinamiento hay una cierta duda de la efectividad de la eficacia de esa vacuna, porque pues por las medidas de confinamiento la transmisión del virus se ha reducido. Entonces, lo que se quiere es que haya un escenario donde el virus se pueda transmitir naturalmente y evaluar la efectividad de esa vacuna. Por eso es que es tan largo o tan demorado el proceso, en Sí, ¿no? parte. Y porque tienes que hacer ensayo en humanos. Entonces, ayer o hoy creo que anunciaron, van a probar en Brasil que la pandemia está con una tasa de transmisión altísima, y allá van a probar porque allá sí se pueden hacer ese tipo de inferencias, ¿sí? Eso es importante. Ellos tienen un partnership con AstraZeneca, que es una Sí. compañía de acá británica, que es la que se supone que va a manufacturar la vacuna. Estados Unidos ya puso 1.200 millones de dólares y dijo que ellos, bueno, que si se quiere que la vacuna esté allá, ya quieren garantizar al 300 millones de dosis. Y como aún se está evaluando la eficacia, pues esa es una forma de intentar avanzar conjuntamente. O sea, se avanza en la eficacia, pero también se crea ya una plataforma de producción que garantice que más adelante, cuando la vacuna se sepa que es eficaz, pues se empiecen a producir y a manufacturar. ¿Sí? Y bueno, estamos esperando, ojalá que en Brasil, me imagino que la van a probar con médicos, con la gente que está más expuesta al virus. Y bueno, esperamos que los datos avancen. Hay también optimismo y escepticismo de parte de la comunidad, porque algunos dicen que esa vacuna de todas maneras no bloquea la replicación del virus. O sea, que en los monos vieron que el virus habían partículas virales, entonces hay un cierto esceptimismo. Ellos calculan que en septiembre ya hayan más o menos 1 millón de dosis, y es una apuesta que se hay, sobre todo, bueno, considerando la necesidad que hay, por ejemplo, en países como Estados A- Unidos o Brasil. alguien nos preguntaba concretamente cómo saber si una vacuna es segura. Una vacuna es segura, diríamos, cuando pasa por estas tres fases. Yo creo que lo más importante es fase uno, que la vacuna no tenga efectos colaterales severos, donde el remedio sea más caro que la enfermedad. Yo creo que no sé si eso responde a la pregunta, porque es uno de los parámetros, pero no es el único. La eficacia es quizá una de las cosas más importantes, y un poco entender el cómo es que la vacuna va a actuar. Si es porque va a inhibir que el virus entre a la célula, o si simplemente hace que el virus tiene actividad antiviral, o sea, quiebra el virus. ¿Sí me Okay. entiendes? Eso es un poco diferente, y pues no se sabe. No se sabe, la verdad, se le apuesta a que la antigenicidad, o sea, la capacidad de generar una respuesta inmune de los candidatos hasta ahora, sea alta, porque pues se está utilizando una proteína que es única, ¿no? De los coronavirus. Está también la Pfizer y BioNTech en Alemania. Ellos también están avanzados, Sanofi en Francia, Canadá, pero bueno,
como los tres Digamos que punteros estos, para seguir el juego a esta forma de explicar la carrera. Los tres punteros están en China, sí, Reino Unido y Estados Unidos, con esos avances sí, que nos he comentado. sí, sí. En realidad, lo que se espera y ojalá sea así es que se pueda licenciar más de una vacuna, porque una vacuna puede ser efectiva contra un grupo poblacional y otras pueden no serlo. Si me entiendes, una vacuna puede funcionar bien en niños, pero por ejemplo la vacuna de ARN puede funcionar mejor en un grupo con una edad más avanzada, porque esto es importante. La respuesta inmune no es igual en un niño que en un adulto mayor. Ok. Digamos, nos has dicho sin intención de ser pesimistas, al contrario, nos dices, siendo optimista, moderadamente, pero optimista, Cautelosamente vamos a optimista. tener dentro de un año y medio o 2 años una vacuna. Mientras tanto, ¿hay algún otro tipo de avances o de esfuerzos para tener otro tipo de tratamientos que estén trabajando, que puedan por lo menos qué sé yo, retener o aguantar los efectos que genera la COVID-19? Sí, claro, o sea, los tratamientos contra infecciones de tipo viral no se restringen únicamente al uso de vacunas. Los fármacos es importante y acá hay que hacer una cosa, un poco de contexto que es importante, Julio. Cuando hay una infección y un problema clínico, hay dos opciones que tienen los médicos y es o paliar los síntomas o atacar directamente al patógeno o combinar las dos cosas, ¿sí? En el caso del coronavirus, pues como no se tenía ninguna droga en la farmacia disponible, pues se empezaron a utilizar, a intentar reposicionar y utilizar otros antirretrovirales, como por ejemplo lo que se logró recientemente con los brotes de ébola en África. Se llegó a un retroviral que es el remdesivir y hubo muchas pruebas que mostraron que ese compuesto tenía capacidad también antirretroviral en el caso de coronavirus, de SARS-CoV-2. Eh, También hay datos que muestran que la eficiencia es limitada. Eh, Hubo un ensayo en España que mostró, por ejemplo, que unos pacientes, cuando se les administraba esa droga junto con otras drogas para disminuir, por ejemplo, la inflamación, funcionaba bien y bueno, salvó vidas. Entonces, yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos y están combinando muchos abordajes que pues eso es muy importante. Se ha visto, por ejemplo, otros ensayos con inhibidores de proteasas. Las proteasas son enzimas que degradan proteínas y el virus necesita de una Ok. proteasa en particular para poder entrar en la célula huésped. Y si tú inhibes, pues esa actividad, pues de alguna forma podrías bloquear que el virus entre en la célula huésped. Entonces se utilizó, por ejemplo, el lopinavir, que es un inhibidor, y se ha visto también un efecto. Se ha visto también el uso de suero de pacientes convalecientes, pacientes que estuvieron expuestos al virus, que desarrollaron síntomas leves, moderados o una fase aguda de la enfermedad, pero que se curaron. Y ese suero de esos pacientes pues debe tener anticuerpos que puedan servirle a otro paciente cuya respuesta no ha sido tan favorable. Entonces, en eso se han hecho avances. Eso es importante que se puedan combinar terapias, porque si nos ponemos solamente a esperar a que la vacuna esté lista, pues es complicado. Pero yo creo que ese diálogo entre ciencia y los clínicos es vital y yo creo que ha arrojado resultados óptimos. Obviamente las tasas de mortalidad son muy preocupantes
pues esperamos que al menos con las medidas de restricción y con los confinamientos, pues por lo menos se pueda disminuir bastante la transmisión. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, pero más o menos esos son los avances. Ojalá, no sé si eso respondió bien tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor Suárez. Hay, en ese mismo sentido, o regresándonos un poco al tema de la carrera que habíamos mencionado antes, un poco siguiendo algunas preguntas que nos hacen, que nos han hecho por aquí por interno, nos dicen, bueno, hay unas enfermedades que hoy afrontamos sobre las que ya hay vacunas, pero la humanidad o en diferentes regiones o países no tienen acceso a esas vacunas o esos medicamentos más por Ujú. cuestiones geopolíticas o económicas que no tienen que ver probablemente con el avance científico. Entonces, nos enfrentamos de una forma al reto científico, al reto, digamos, sí, científico de encontrar la vacuna por un lado, pero también puede haber otro tipo de dificultades en materia de acceso una vez se tenga la vacuna. Digamos, ¿qué experiencia o qué nos puede decir sobre esta situación? Bueno, yo creo que hay un consenso actualmente entre científicos, gobiernos e industrias farmacéuticas en que sea cual sea la terapia que se tenga para este coronavirus, pues le llegue a todo el mundo, ¿no? Yo creo que en eso se han coordinado esfuerzos que son muy valiosos. Por ejemplo, existe la coalición que se creó recientemente entre Noruega, India, la Fundación Bill Gates, Bill y Melinda Gates, la Wellcome Trust de aquí de Reino Unido y el Foro Económico Mundial. Y lo que básicamente se acordó es, bueno, nosotros vamos a crear un fondo con algunos billones de dólares que lo que va a hacer es garantizar que la producción de esa vacuna y las distribuciones de esas vacunas le llegue a la gente que lo necesita, sin que haya esa pugna que yo diría es inevitable por la situación política y económica de potencias como Estados Unidos en este momento. Acá en Europa, y bueno, yo digo, Justamente, bueno, perdón, justamente vimos y comentábamos antes de entrar aquí al aire la pugna que había iniciado un poco Donald Trump sugiriendo comprar algunos avances en Alemania sobre la vacuna, etcétera, etcétera, y cómo tuvo que intervenir Angela Merkel al respecto. sí, sí, sí. Bueno, ese es un ejemplo del el interés que tiene Estados Unidos y bueno, ellos tienen una chequera bastante importante y una necesidad, ¿no? Una necesidad porque allá la tasa de transmisión es muy alta en Estados Unidos. Entonces, él crea el Warp Speed, que es básicamente un consorcio de agencias americanas, el NIH, la FDA, el CDC, el Ministerio de Defensa, Salud, todo eso, 10 billones de dólares y bueno, la idea es trabajemos acá para desarrollar y manufacturar la vacuna. Ellos tienen mucha esperanza en lo que se puede hacer con la vacuna de ARN, pero no deja de preocupar o por lo menos uno preguntarse cómo organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud o la UNICEF, las Naciones Unidas, pueden ayudar a que estos avances se puedan implementar en la población como tiene que ser, siendo que, bueno, el gobierno Trump decidió salir de la OMS o por lo menos no apoyarla más. Entonces, eso es algo que no sabemos cómo se va a desarrollar, pero bueno, hay una cierta preocupación. Pero acá en Europa y el esfuerzo, el tener a Bill Gates, el filántropo millonario y famoso Fundación Gates, es importante porque pues de alguna forma él siendo americano también está con una causa un poco más pluralista y que realmente la gente pueda acceder a eso. Entonces eso es importante. Aquí el consorcio de la Comunidad Europea también ya hicieron una vaca y bueno, se han juntado un dinero considerable para establecer un programa, por ejemplo, de vacunación en infantes dentro de los próximos 5 años y esto incluye también que si se avanza en la vacuna del COVID, pues haya
haya la posibilidad de que la gente acceda. Y ellos están invirtiendo mucho, haciendo hincapié en algo que es muy importante y yo quiero llamar la atención y es el tema de las personas que no creen en que las vacunas son una buena alternativa para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Esta mañana, anoche, leía un documento muy preocupante de estos movimientos antivacunas, Sí, aquí donde hay uno en Italia. realmente Sí, están con una estructura y una organización y un movimiento en redes sociales que realmente tiene a más de una persona preocupada. Entonces yo creo que todo lo que se está haciendo debe ser necesario y tiene que ayudarnos a poderle llegar a esa gente, poder hacer un poco de divulgación, de conversa porque ellos son humanos, el virus no va a distinguir entre si usted cree o no cree en vacunas y como por tratarse de un problema de salud pública es necesario que la gente se vacune y bueno, no sé, tal vez los gobiernos necesitan en algún momento comenzar a pensar si debe haber una obligatoriedad en algún tipo de vacunas, ¿no? Uno va a un trabajo y bueno, le hacen examen de sangre, de sustancias y no sé qué. De pronto estamos acercándonos a la era donde la vacuna tal vez sea un necesario hasta para un trabajo, cosas de ese tipo. Entonces, yo creo que no hay que antagonizar las discusiones, no hay que verlos como el enemigo, como la gente que desafortunadamente, por ejemplo, el polio, que era una cosa que se creía que estaba controlada y ver que han resurgido casos de polio y que hay asociación con este tipo de prácticas, es una cosa que es alarmante, pero no podemos combatir eso simplemente con odio y con esa posición sí. de confrontación de ideas y todo, sino yo creo que hay que hacer algo está fallando en la pedagogía que se utiliza para el tema de vacunas. Eso es fundamental. Y no solo en Italia, o sea, hay muchos movimientos, muchos países Es que, cierto, es cierto. que eso está creciendo y bueno, esperemos que eso se tenga en cuenta. Doctor Suárez, nos habló un poco de Estados Unidos, de Europa, la vaca, el que se está haciendo en Europa para democratizar el acceso a la vacuna, pero ¿en qué lugar quedan países como Colombia y en general Latinoamérica o África que tenemos poco desarrollo científico, estamos en capacidad de producir, o sea, una vez teniendo la vacuna, digamos, desarrollada, de reproducirla en países y en la cantidad que se requiere para Latinoamérica, para Colombia? Julio, ¿Qué gracias por lecciones la pregunta y nos deben de quedar obviamente, sobre esto? Y es un poco como también tratando de ir concluyendo la conversación, es un poco como de qué lecciones nos quedan sobre esto. mira, mucha gente debe estar preguntándose eso en Colombia y bueno, yo creo que esta pandemia ha desnudado muchos problemas estructurales de nuestras falencias a nivel, bueno, económico, eh, nuestra capacidad de reacción para que los gobiernos encargados actúen. A nivel científico y a nivel clínico también nos ha enseñado muchas cosas y la verdad que es muy preocupante porque si el día de mañana la vacuna la licencia Estados Unidos, nosotros vamos a estar a la merced de lo que diga el gobierno americano si nos suministra unas dosis, porque para serte sincero yo no conozco un laboratorio en Colombia y en muchos países en Sudamérica que tengan la capacidad de manufacturar vacunas. Sé del Instituto Butantan, sé de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil, sé que hay una compañía público-privada en Argentina que están en capacidad de manufacturar vacunas porque eso es un proceso que requiere de una exigencia y unas buenas prácticas de manufactura, cumplir con unos estándares mínimos. Y eso en Colombia no lo tenemos. Yo me imagino que el gobierno Duque debe estar pensando cómo, si el día de mañana se licencia una vacuna, cómo la podríamos producir en Colombia o si vamos a estar a la merced de que Estados Unidos no la mande. De pronto los soldados estos que van a llegar o que ya llegaron traen algún tipo de terapias, ¿no? Uno no puede descartar esa opción. O tal vez nos traigan más coronavirus, no sé. Ojalá no.
Doctor Suárez, Pero ¿habría algo adicional que nos quiera comentar sobre eso, sobre las lecciones que nos ha dejado este sí, bueno, proceso? yo creo que han sido varias. Yo creo que esta pandemia ha educado mucho a la gente, también ha desinformado un poco, pero el flujo de la información y el volumen de la información ha hecho que la gente, eso es fabuloso, que la gente hable de los pacientes asintomáticos con una cierta convicción, que se hable de vacunas, que se hable de antirretrovirales, de pruebas moleculares, he escuchado mucho por ahí, de la sensibilidad, de que el trazado. Entonces yo creo que eso es muy bueno, es muy positivo. Y Como un ese despertar andamiaje, de interés científico, médico. claro, claro, porque eso es el andamiaje necesario para que las sociedades avancen y para que si el día de mañana hay rebrotes por otro tipo de enfermedades, que en Colombia tenemos bastantes, pues nos sirvan. O sea, yo quisiera que todo lo que se está haciendo, por ejemplo, en Colombia, que el Instituto Nacional de Salud ha montado toda una estructura de diagnóstico de, el trazar estos pacientes que dan positivo, todo ese tipo de cosas. Ojalá eso no se pierda y ojalá ese tipo de cosas se implementen y queden introducidos en nuestro sistema de vigilancia y control epidemiológico. Tenemos Zika, chikungunya, malaria, leishmania, bueno, y quién sabe más que vendrá por ahí. Entonces, nosotros hay que decir, Colombia tuvo ventajas en el momento que llegó el coronavirus y eso tal vez de alguna forma ayudó a que hubiese una capacidad de reacción diferente a la que, por ejemplo, tuvo otros países en Italia como Europa o como golpeó, por ejemplo, a Ecuador. Eh, Brasil desafortunadamente está sufriendo bueno, una catástrofe política, sanitaria, económica, sin precedentes. Ojalá se encuentre el camino. Y yo creo que de eso también se debe aprender. Yo creo que eso nos debe educar. Yo creo que la gente hoy en día está en la capacidad y no es eh, populismo. Existe un papel del Estado que es fundamental para que la respuesta sea efectiva y este tipo de cosas no se salgan de las manos. Mira a Portugal y a España, dos países que están prácticamente juntos y en Portugal ellos vivieron una realidad completamente diferente a la que se vivió en Madrid, en Barcelona, en el sur. Entonces, eso es clave. Costa Rica también, si comparas, por ejemplo, con lo que la situación en Panamá, eh, los países escandinavos nos los estaban mostrando como un modelo a seguir. Las personas que creen que el confinamiento es una mala idea y bueno, ya he visto por ahí gente arrepentida de que no se hayan tomado esas medidas. Sí, son incómodas, nos jode la vida a todos, pero hombre, es una pandemia y tenemos que asumir esto como una condición prácticamente de guerra. Entonces, eso es muy importante. Eh, Hay que reclamar, la ciudadanía tiene que estar cada vez más empoderada. Hoy vemos cómo la indignación popular está desbordada por muchas razones y pues en una pandemia, imagínate Claro. ver cómo la gente protesta por desigualdad, injusticia, abusos policiales, es complicado. Ojalá que esto sirva para que Colombia cree una política clara de ciencia y tecnología, lo que se conoce en inglés como STEM, Science, Technology, Engineering, Math, que sea clara, que rece, digamos, casi que en la Constitución y que esté libre de la injerencia de cualquier gobierno de turno, sea rojo, azul, verde, pero que cree el norte y determine qué es cómo nos podemos proteger, cómo podemos tener soberanía alimenticia, científica y haya desarrollo y bueno, generación de riqueza, que eso es lo más importante que deja la ciencia aplicada. Claro. Nos vamos con esto, haciéndole un resumen a la audiencia, agradeciéndole por la asistencia, agradeciéndole a usted, doctor Suárez, por su tiempo, por la ilustrada explicación, las complejidades que tiene el proceso de conseguir una vacuna. Se demora mucho tiempo, hay que tener paciencia y hay que tener
Pues optimismo, por supuesto, de los esfuerzos que se están haciendo. Estamos hablando de un año y medio, 2 años, como ha explicado el doctor Suárez sobre esto, el proceso que se puede demorar siendo optimistas. Eh, hemos hablado de la importancia de tener eh, sistemas de salud fuertes, públicos, estatales, que le ayuden a cubrir esto, a cubrir estas, digamos, urgencias de salud, que lo hacen con mayor eficiencia que los países donde ha habido unos, digamos, sistemas privados desconectados, incluso descentralizados, que no tienen forma de compartir información. Y también hemos visto cómo además los países que han enfrentado esto de una manera con mayor rigor científico, ¿cierto? Aplicado a la política pública, han salido digamos, con mayor holgura, digamos, con mayor de este proceso, de esta pandemia, y como desafortunadamente países como Estados Unidos, como la misma Brasil, donde los gobernantes han tenido una postura de espaldas a la ciencia, pues hoy sufren las mayores consecuencias de la pandemia y de la COVID-19. Doctor Brian, otra vez muchísimas gracias por, por acompañarnos. Eh, Julio, sí, no sé cómo estemos de tiempo, cómo estés tú, pero no sé si bien, registraste algún tipo de preguntas que no sé, que la gente, yo he visto por acá que la cosa se está moviendo, a hay ver, ¿qué muchos tenemos, comentarios positivos, saludos de distintas partes, qué de tenemos Costa por aquí? Rica, de Panamá, de Colombia, obviamente. No sé, lo dejo a No, tu no, no, criterio si querés está enumerar. muy Yo bien, no registré pues todo está porque muy iba bien. pasando rápido, pero si Saludos, sí, quieres saludos, respondemos unas dos preguntas, lo que te parezca. saludos desde Argentina, desde Panamá, desde Colombia, colombianos desde todas partes del exterior saludándonos. Mm, nos comentan aquí, nos preguntan bueno, agradeciéndole, doctor, muchas gracias por su importante entrevista. Desde Saludos Atenas, desde Atenas, Brighton, ¿dónde desde más acá. estamos? Reportándonos. ¿Hay alguna información sobre qué pasa? Una pregunta sobre qué pasa con los asintomáticos. ¿Cómo se sabe que el virus sale o cuánto tiempo tiene el virus en el organismo? Nos pregunta Daniela Mora desde Colombia. No, yo lo que sé del el tema de los asintomáticos, en realidad yo creo que ahí se pueden responder muchas preguntas de cómo es la dinámica de la patogenicidad de este virus, porque parece ser que la carga viral no es un detonante para que la persona esté más enferma y que la severidad de la enfermedad esté asociada. O sea, hubo un estudio donde prácticamente se mostró que gente que estaba con cargas virales altísimas, la manifestación, digamos, o la severidad era prácticamente la misma. Pero hombre, los asintomáticos, ahí es donde están, yo creo, desde mi opinión como microbiólogo, todas las preguntas, todas las respuestas a cómo se podría crear una terapia. Porque en últimas, el coronavirus no es el que te mata muchas veces es una respuesta inmune descontrolada, exacerbada, que en algunos tejidos, pues como en el caso de los pulmones, nos resulta letal. O sea, el virus obviamente desencadena todo ese proceso inflamatorio, pero no es una cuestión de, por ejemplo, cuando hay infecciones bacterianas, la sepsis sí está correlacionada con la cantidad de bacterias que hay en un tejido, por ejemplo. Entonces, no sé cuánto dura el virus en un asintomático, pero evidentemente el sistema inmune de esas personas está mucho mejor preparado que el de las personas que no manifiestan los síntomas. Por eso se ha utilizado mucho drogas que se utilizan para enfermedades autoinmunes, ¿sí? El lupus, por ejemplo, la combinación de la citromicina con hidroxicloroquina tiene esa